Hola, buen día, soy Rubén de Radio Metal de X. En este video les voy a mostrar una recomendación personal y que en muchos manuales de servicio viene cómo se realice. Es sobre la modulación, nivel de modulación o nivel de micrófono o el ajuste del ALC y el AMC. En algunos radios no trae identificado de esa forma que diga AMC para el AM. Algunos radios de CB solamente viene como ALC. No me voy a meter en temas técnicos, no los quiero envolver en algo tan profundo o confundirlos con muchos tecnicismos de audio, electrónica. No les voy a explicar a profundidad tampoco cómo viene el control de ALC y AMC en este radio que ven en la pantalla. Tomé este radio como un ejemplo, pero puede ser cualquier otro radio. Lo que vamos a hacer es un ajuste del ALC y el AMC para que la modulación sea fuerte, bastante clara, y no generar distorsión o armónicos en el audio, de manera que se escuche muy mal. La idea es que se escuche bien la modulación. Sabemos que algunas personas hablan más fuerte que otras. Por ejemplo, hay quienes hablan muy despacito, hay quienes hablan a término medio y hay quienes hablan muy fuerte. Hay también quien habla despacio, hay quien habla a velocidad media y hay quienes hablan a una velocidad muy rápida. Muy rápida quiere decir que no hacen pausas entre palabras, y cuando generan una distorsión en un radio que no está bien ajustado, si tú juntas a la persona que habla muy fuerte y habla muy rápido, y al no hacer pausas entre palabras, entre las vocales, consonantes, lo que quieras imaginarte, no hay una separación de audio entre ellas, se escucha el audio corrido como si fuera un tono musical continuo. Entonces a uno se le dificulta entender qué es lo que dice. Y no es que sea un defecto de la persona que hable rápido o que hable fuerte. La idea es aprender a controlar el ALC y el AMC en los radios de CB o los radios de 10 metros. Al estar bien ajustado este parámetro o este potenciómetro, lo vamos a llamar así, internamente en el radio, no importa si gritas frente al micrófono, lo tienes pegado en la boca, los bigotes, hables muy fuerte o hables muy rápido, se te va a entender, porque no se va a saturar el audio. Esto se trata de beneficiar, no se trata de decir quién está bien, quién está mal. Esta es una recomendación para quien la quiera tomar. Si usted mismo quiere hacer el ajuste, investigarlo, o va a llevar el radio a un técnico local, le puede usted explicar que le gustaría que el ajuste del ALC y el AMC lo quiere de esta manera. También es válido que hay personas que les gusta salir distorsionado. Personas que ya tienen la idea de que no quiere salir claro, no le interesa la perfección en el audio, que salga bonito. Hay quienes quieren que salga distorsionado. Bueno, ese ya es la idea de cada quien o el gusto de cada quien. Pero lo recomendable es que si vas a hablar a distancia, vas a hacer comunicados, mínimo que te entiendan lo que uno está diciendo. Porque antes de ya continuar cómo hacer el ajuste, hay que aceptar que a veces cuando están haciendo comunicados a distancia, lo que no sé si sea natural o no, pero muchos comienzan a gritar.
porque ya a lo mejor sin querer queriendo o inconscientemente notamos que la persona está a distancia. Estamos hablando a lo mejor de México a Argentina o de Estados Unidos a República Dominicana, Puerto Rico, no lo sé. Sabemos que está a una distancia considerable y lo que comenzamos a hacer es a gritar, elevamos la modulación, nos pegamos el micrófono a la boca, le subimos todo el volumen. No digo que todos hagamos eso. En algún momento, tal vez la mayoría lo hicimos. Y me puedo incluir en el pasado que tal vez también lo hice. Pero para esto es este video, para que puedan ver la gran diferencia que se va a escuchar en la modulación. Por querer ganar 2 watts, 3 watts de salida, 3 vatios, lo voy a decir como vatios. Aquí en habla hispana es vatios, en Estados Unidos en el inglés o en Inglaterra o en cualquier otra parte del mundo le dicen watts. Entonces comenzamos a gritar y se distorsiona demasiado por querer ganar esos pequeños vatios, o sea, 2 vatios, 3 watts más de potencia. Sale una distorsión, pues ahora sí que puedo decir casi espantosa o muy feo. Voy a tomar como ejemplo este radio, el Radio Shack TRC465. Se parece mucho a uno que recientemente vendí, un Realistic TRC465. Este lo tengo almacenado ahí. Son los canales normales, el canal 19, 27, 185. Si ustedes están interesados en mejorar su modulación, no es que compres un mejor micrófono. También hay esa idea equivocada. Ya después en un futuro hablaré de micrófonos. Pero ¿de qué sirve comprar un micrófono de calidad? Un Shure, por ejemplo, de $400. ¿De qué te sirve si tienes mal ajustado el radio, el de CB o 10 metros? Va a salir la distorsión aún así, porque el problema está en el radio, no en el micrófono. Entonces, si les interesa, esto les va a ayudar bastante. Muchos no lo comprenden y yo entiendo. A veces no todos tenemos el tiempo de estudiar esto, o algunos nos especializamos en otras cosas, pero nos gusta esta rama del radio CB. Y este tema es algo que me gusta compartir porque creo que es interesante, y el que los demás aprendan cómo ajustar su modulación primero en el radio. Esto les va a dar la capacidad después de poner un micrófono de calidad, un micrófono de poder, lo que quieras ponerle, y no se va a distorsionar. A veces queremos poner consolas externas que de eco y que compresores, pero espérame, primero el problema está en el radio. Vamos primero a dominar el radio. Después, cuando dominas el audio, tecnicismos de audio y todo esto, ya puedes hacerte de equipos externos. Cuando alguien no domina los temas del audio, los tecnicismos, se puede considerar hasta la ingeniería del audio, se le va a dificultar todavía aún más teniendo equipos externos. Quien no domina tanto la electrónica y el audio, es recomendable mantener el radio normal con su micrófono de calidad, se puede decir, de poder, de lo que le quieras poner, pero no complicarse más. Ya después también a lo mejor hablaré las famosas consolas, ahora así se les dice. Ahora todo micrófono se le considera que son de estudio, ahora cambiaron de nombre. Todo ahora es estudio. Pero bueno, es la nueva moda, como el Plus en el pasado, ¿no? Ok, voy a cambiar de toma, voy a tener el radio abierto, voy a comenzar a hacer unos ajustes, primero en el AM y después en la banda lateral. El audio que se genere en la señal lo voy a estar captando en un multibanda con un ancho de banda, por ejemplo, de 0 a 3 kHz, y el audio lo van a escuchar tal y como recibe. Claro, el radio CB no tiene un audio que qué bárbaro, se va a escuchar como locutor, ustedes lo van a notar, pero lo que me interesa es que escuchen cómo se distorsiona cuando hago el ajuste excesivo a mucho, cuando dejo libre el ALC o el AMC. Lo primerito que hacen la mayoría, tanto
tal vez técnicos, tal vez nosotros mismos, los radioaficionados, es que en la mayoría de los radios se elimina un transistor que controla la modulación. La idea no es eliminarlo, simplemente darle un buen ajuste. Voy a aceptar que hay algunos modelos de radios que vienen muy cerrados en la modulación, que aunque tú le muevas a los ajustes no sube lo suficiente. Y eso sucede como en el Cobra 138 XLR. Es un ejemplo con el que me he topado. Puede haber otros modelos. Por más que le subía, no daba. Ahí sí tuve que modificar el circuito y después ya pude controlar. Por ejemplo, me daba un 60% de modulación y ya le di 100, 110. Quedó bastante bien. Pero ya más arriba ya no es recomendado. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es bueno, a las pruebas. Bueno, aquí ya tengo abierto el radio. Este potenciómetro que está aquí es el de la portadora del AM. El que sigue, aquí se observa, aunque sí se ve, es para el control, el AMC de la modulación en AM. El que sigue es el ALC, el que controla el exceso de modulación de la banda lateral, o donde vamos a poner como un, ¿cómo le vamos a decir? Un seteo, un punto de referencia donde no quiero que ya cruce. Okay, estos tres son los ajustes. Yo le voy a dejar una portadora de 4 watts. No soy de los que me gusta que tenga 15, 20 watts de portadora y nada más te salgan 3 de modulación. Aquí la idea es que tengas 4 de portadora. ¿Por qué? Porque vas a generar menos calor en las salidas. Van a sufrir menos con una portadora de 4 watts. Además, con 4 watts o 4 vatios te vas a adaptar a la mayoría de los amplificadores que le vayas a poner externo. Entonces, aquí en el ejemplo, 4 watts de portadora. Observen en los números que están abajo, uno muestra la frecuencia, aunque ahorita está midiendo jeroglíficos ahí, pero ahorita que le aplane, van a ver que aparece la frecuencia más abajo, después TX Power, la potencia de salida. A la derecha, arriba, dice la modulación, el porcentaje de modulación en el AM. Y el de abajo no le hagan caso. Ok, después es cuando uno le inyecta un tono específico de 1 kHz, 2 kHz. En este caso voy a estar modulando y son muchos tonos de frecuencia y se va a volver loco esa numeración. Aquí le voy a oprimir al micrófono. Pueden ver 27,185, 4 vatios de portadora. No hay modulación porque le bajé el volumen a lo que es al micrófono. Estoy utilizando lo que es un Realistic con preamplificador, pero ya sabemos, estos no amplifican demasiado, pero sí levanta algo. A ver si lo aprecian aquí. Ok, ahorita le puse en el 0 para que no, cuando esté hablando no se vea donde se mueve la potencia de la portadora de la AM. El que voy a ajustar es este que está aquí. Ahorita lo tengo todo arriba. Van a notar, voy a hacer el cambio de audio y ahora voy a modular con lo que es el micrófono del radio. Me van a escuchar diferente la modulación a lo que estoy ahorita, pero es el audio que está recibiendo el otro equipo. Ok, 27,185, voy a hacer el cambio. Bueno, aquí le bajé tantito para que me puedan escuchar. Estoy hablando con lo que es el micrófono del radio. Pueden ver la potencia en los números que están en el medidor de abajo. 1, 2, llega a 14, 15 watts cuando esté modulando. El micrófono lo tengo en el número 10, se los voy a mostrar en la cámara.
que está en el número 10. Ahorita le bajé al controlador del AMC, le bajé bastante. Por eso tal vez me escuchan, se oye bastante aceptable. Pero algo que normalmente hacen es subirlo todo, y ahorita lo van a notar. Voy a hacerlo con la mano izquierda. Aquí van a ver, aquí puse ya el desarmador, y aquí le voy a subir. Voy a acomodar un poquito mejor el micrófono, aquí está, y aquí le voy a subir. Bueno, 1, 2, 3, 4, ¿me están escuchando? Soy de Radio Metal de X, Bagoncia, México, y con quien estoy comunicando yo por Puerto Rico. Entonces, al tener una modulación así, que normalmente ustedes la van a reconocer, yo la verdad, si yo comienzo a hablar muy rápido, lo voy a bajar porque yo mismo no entiendo. Bueno, aquí ya le bajé tantito. Fíjense la diferencia donde dice, está el frecuencímetro y luego a mano derecha. Aquí le bajé para que me puedan entender. Fíjense cuánto porcentaje de modulación sube. Subió hasta el 240%, es demasiado. Ahora vamos a ver, le voy a ir bajando poco a poquito. 1, 2, 3. Quiero aclarar que el micrófono lo tengo pegado a la boca, en los meros bigotes o en la barbilla, no sé cómo decirles. Es de poder, lo tengo pegado y me estoy yendo a la exageración, ¿ok? No me lo estoy separando, está pegadito. Aquí nada más lo que hice fue que le bajé, pueden ver en la cámara, ahí le di a la izquierda y hice distorsión, y aquí le giré a la derecha y hice disminuye. Lo voy a girar a toda a la izquierda, a que se distorsione, y luego ya le voy a ir bajando y vamos a ver en qué porcentaje queda la modulación. Lo voy a dejar como al 100%, 110. Bueno, 1, 2, bueno, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estoy hablando pegadito al micrófono, aunque sea de poder, no debe distorsionarse nada. Y aquí me puedo alejar un poquito y aunque yo puedo estar gritando, puedo estar hablando muy rápido. Hola, vamos a ver quién se encuentra en la frecuencia. Ahí se escuchó, pero fíjense cuando subo todo la distorsión, a ver si me entienden. La frecuencia por este lado, proyecto Rubén, de Radio Metal de X, nos encuentra en la Ciudad de México. Hola, buenas tardes, ¿quién se encuentra? Traigo el plano con una antena, ¿qué antena le vamos a decir? Una direccional de 25 levantos, una mira, medio 50 metros y calle a calle. Ok, ahí le... 1, 2, ok, ahí ya controlé la modulación. Vamos a ver, yo soy Radio Metal de X, Rubén. Me encuentro en la Ciudad de México o Matamoros, México. Estoy transmitiendo con una antena de 50 elementos, mide 200 metros de largo. Es más, la tengo sostenida con 3 torres. Ok, ¿vieron la diferencia? Ok, no es el gran audio que envía este radio, ¿verdad? Pero se nota una diferencia de lo distorsionado a lo que estoy hablando ahorita. Bueno, ese es el control de AMC, estoy hablando en AM. Voy a cambiar de micrófono porque voy a calentar el radio, ya le mantuve mucho tiempo oprimido. Déjenme cambio de micro. Ok. ¿Notaron la diferencia? Aquí ya estoy hablando con el micrófono con el que estoy haciendo el video, pero si comienzas a hablar muy rápido, hablas muy fuerte y con distorsión, no falta quien tenga buen oído y diga, no, yo sí le entendí todo, pero no hay como escuchar la tonalidad de la persona. Cuando hay distorsión, es como si te estuvieras maquillando la modulación y nadie va a saber que eres tú. No hay ese sello distintivo de tu modulación que la gente identifique. Que digan, es Rubén, es José, es Pepe, es Antonio, no lo sé.
Es no sé quién más decir, Luis Cardoso, por ejemplo, que te identifiquen, que tengas un sello distintivo de tu modulación. Pero cuando tú emites tanta distorsión, nadie sabe la verdad quién eres, al menos que tengas un Roger B muy personalizado, un fondo musical que digan, ah, ya sé quién es. Pero que salgas así de la nada, con una distorsión de ese nivel tan distorsionado, se oye muy artificial la voz. Y muchos dicen, es que estoy saliendo bien potente, por eso así. Es que no es que salgas potente. Sí, le estás exagerando, tal vez. Te fuiste a un nivel muy alto, demasiado alto el micrófono. Pero no estás emitiendo más potencia en vatios, en watts de salida. La distancia va a ser la misma. Es más, con la distorsión te aseguro que te entienden mucho menos a la distancia. No te van a entender. Bueno, esto fue el ajuste del AMC. Ahora voy a cambiar a la banda lateral y es muy parecido, es casi lo mismo. Voy a cambiar a USB y acá le voy a poner en USB. Primero tengo que clarificar porque este radio todavía no lo modifico. Voy a emitir en banda lateral y vamos a ver cómo se escucha. Van a notar al principio que se escucha bien estropajado, distorsión altísima, y va a mejorar. Aquí sí no va a aplicar lo que es el medidor de porcentaje de modulación en AM. Aquí el que aplique es otro. Le voy a cambiar aquí en un demodulador de banda lateral y ahora te lo marca como un nivel de modulación. En la banda lateral así es, no es el porcentaje, sino que es un nivel de modulación. Bueno, voy a cambiar el audio de un micrófono a otro y aquí vamos. Primero voy a clarificar. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, 1, 2, 3, 4. Ok, aquí se escucha bastante bien. Vamos a ver la potencia. 1, 2, 19, 20 watts. Pueden ver ahí en el TX Power abajo. 1, 2, 19.3. Fíjense lo que sucede cuando voy a subir demasiado o voy a cancelar lo que es el ALC. Hola. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, vamos a ver cómo se escucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Aquí pueden escuchar la distorsión, no es tan notable como en el AM, pero sí hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver, yo me encuentro en México. 1, 2, 3. Estamos transmitiendo con una antena de 20 elementos. Es más, si no te gusta la de 20 elementos, estoy transmitiendo con una de 50 elementos. ¿Qué te parece? Es la antena más grande del planeta. Ni siquiera en Marte, en Venus existe esta antena. Aquí podemos escuchar que sale muy distorsionado.
Entonces aquí vamos a ver, mira, fíjense cómo le voy bajando y observen la potencia, llega a 23 puntos y fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo le voy girando y voy a tratar de escuchar lo que es la modulación donde se aclare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Notaron la diferencia? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Cómo se aclaró más la modulación? Y fíjense en la potencia, cayó a 15 watts, a 10 watts, a 5 vatios. La verdad sigue casi igual. 1, 2, 22 vatios, 22 watts. Y la modulación se aclaró bastante. Ustedes pueden ver la diferencia. Claro que si le bajo un poquito más se va a aclarar más. Pero aquí yo pudiera decir, bueno, aquí está bastante aceptable, mi modulación se escucha bastante clara. Aquí yo pudiera hacer comunicados y todo el mundo me va a entender. Y estoy hablando pegadito al micrófono. Y ustedes notaron la diferencia al exagerar y al bajarle un poquito, donde me pueda controlar la modulación. Por ejemplo, vamos a ver hasta dónde es posible que se oiga más claro. 1, 2, 3, 4, transmitiendo en USB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo pienso que aquí se aclaró bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, aquí está trabajando. Voy a cambiar al otro audio porque a lo mejor no va a ser que se me vaya a desalinear un poco y me vaya a escuchar medio extraño. Bueno, ahí pudieron notar la diferencia de estos ajustes que son muy importantes. La verdad, la mayoría no les pone atención, pero son muy importantes, porque eso te beneficia a que tú ya no tengas el temor. ¿Cómo estará saliendo mi modulación? ¿Y qué es lo que uno hace siempre? Estar preguntando y preguntando porque tienen ese temor que no está saliendo bien. Entonces tú puedes poner una static, un turner, un cobra, el que quieras de poder. Y como tu radio ya está nivelado, que no se va a distorsionar, tú súbele al 5, súbele al 7 y tu modulación va a estar nivelada, siempre se va a controlar. Entonces no vas a tener ningún temor de que no te estén escuchando. Siempre vas a estar al 100, 110% de la modulación en AM. Por más que grites, hables bajito, pegado al micrófono, no lo sé. Siempre te vas a escuchar bien. La banda lateral va a ser igual. Grites, hables rápido, despacio, lento. Y tú niveles el ALC y el AMC. Va a funcionar muy bien. Esto se calibra pegadito el micrófono a la boca. Claro, ya más profesional, se le inyecta una señal fija al radio de 1 kHz y ya empiezas a hacer pruebas. Pero quien no tiene tanto equipo, normalmente con el puro micrófono, ponte un radio a un ladito para poderte monitorear. Escúchate en el otro radio y que digas tú, canijo, oye, sí es cierto, se oye feo. Bueno, a ver, le voy a mover y vas a notar la diferencia. Pegadito todo el volumen, el Dynamic y en el micrófono de poder, súbele todo de manera que lo vas a limitar. Y te vas a dar cuenta, no necesitas equipos tan profesionales para poder hacer un ajuste más o menos. O sea, no va a estar exacto, pero lo vas a mejorar bastante. Entonces yo les quería mostrar este video, espero les haya gustado. Es un tutorial, se pudiera decir. No a profundidad de todos los datos técnicos y mostrarles diagramas y un montón de cosas. Es más hacer como fotografías o sea, no los quiero confundir. Yo me quiero ir a lo sencillo. Espero lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, y yo sé, no todos los radios son iguales a este, son parecidos, pero aquí lo que no es de que se les esté enseñando cómo ajustar todos los modelos de los radios. Es simplemente la importancia del ALC y el AMC en los radios de CB y 10 metros. Después voy a mostrar un video sobre el medidor de ALC en los multibandas. También me lo han pedido mucho porque los radios más comunes que me envían son los 430 y 440.
Y me dicen, el medidor de ALC, ¿para qué es? Y yo siempre se los dejo funcionando. Y es una gran ventaja saberlo utilizar. Ya el radio 440 por defecto de fábrica trae un controlador automático, pero aún así necesita de un método manual que nosotros hagamos un pequeño ajuste en la modulación. Espero les haya ayudado este video. Pongan en los comentarios dudas, preguntas, si tienen algún tip, no lo sé, ustedes dense vuelo en los comentarios. Y si se les ocurre de algún otro tema que les gustaría saber y tienen dudas, pónganmelo ahí, no tengan ningún temor. Yo siempre veo los comentarios. Pongo atención a lo que ustedes me ponen, ya sean los suscriptores. Los invito a suscribirse al canal. Muchos a lo mejor no saben cómo suscribirse. Pregúntenle ahí al muchacho que es bastante tecnológico y maneja el celular al 100%. Pídanle ayuda a cómo suscribirse, porque esto les sirve mucho cuando pongo un equipo en venta. A lo mejor en un futuro voy a hacer un video en vivo. A lo mejor un día voy a poner la cámara para que me puedan ver quién soy. Nadie me conoce, nada más los que me han visto aquí local. Pero ya estoy trabajando en eso, estoy consiguiendo alguna cámara extra y poder interactuar con ustedes. Soy Rubén de Radio Metal de X. Nos vemos en el próximo video y espero que sea pronto. Hasta luego y saludos.